Hola a todos. Hoy les contaré una historia llena de emociones sobre Tudip, una novia que enfrentó grandes desafíos cuando su vestido de novia fue destruido por alguien lleno de envidia. A pesar de las dificultades, el amor sincero de James por Tudip les ayudó a superar todas las adversidades y encontrar la felicidad juntos. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más relatos apasionantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Gracias por acompañarnos. La tarde caía suavemente, como una seda ligera. Los últimos rayos del sol atravesaban los grandes ventanales, bañando el suelo de la boutique de vestidos de novia con una luz dorada y cálida. En ese espacio silencioso, donde solo se oía el susurro de las telas al moverse entre las manos, James y su madre estaban de pie frente a una fila de vestidos blancos, con la mirada pensativa. Hoy no los acompañaba la novia, Tudip, sino que ellos mismos elegían un vestido de novia especial para ella. Un regalo sorpresa. Un pequeño secreto entre madre e hijo, destinado a la mujer que ambos amaban a su manera. James permanecía en silencio. Frente a él había decenas de vestidos de distintos estilos, de sirena, tipo princesa, con hombros descubiertos, elegantes. Pero en su mente, la imagen de Tudip era distinta, sencilla, serena. Ella no necesitaba destacar, no buscaba atención. Solo deseaba ser ella misma, suave y delicada como una brisa al amanecer. Estás buscando un vestido que se parezca a ella, ¿verdad?, preguntó su madre con dulzura, con una voz cálida como un arrullo. James asintió levemente. A ella no le gustan las cosas muy llamativas. Quiero que cuando vea este vestido, sepa que la amo de verdad. Tras unos minutos de búsqueda silenciosa, su madre se detuvo frente a un vestido blanco de diseño simple pero extremadamente elegante. La tela de satén caía como agua, con un escote en V lo justo para resaltar su dulzura, y la falda fluía suavemente como un pétalo cayendo. Este es ligero, sin excesos. Muy Tudip. Estoy de acuerdo, respondió James con una sonrisa. En sus ojos había una emoción contenida, sin palabras dulces, solo sinceridad. El vestido fue cuidadosamente envuelto en una caja grande, con papel de seda blanco y un lazo plateado. James le pidió a su madre que guardara el secreto, porque quería que la sesión de fotos al día siguiente fuera un recuerdo inolvidable para Tudip, su futura esposa. Esa noche, colocó la caja en su coche, preparado para la mañana siguiente. En su mente imaginaba a Tudip abriendo la caja, sorprendida, con los ojos brillantes y el rostro iluminado por una sonrisa. La veía saliendo con ese vestido, caminando hacia él en un entorno íntimo y tranquilo, solo los dos, sin público, sin adornos, solo amor. James no era bueno con las palabras románticas, pero sabía que el verdadero amor se muestra en los gestos silenciosos, en los pequeños detalles. Lo que él no sabía, era que mientras él tejía cuidadosamente ese momento de felicidad, había alguien más observándolo, con una mirada llena de celos y planes ocultos. A la mañana siguiente,
Los primeros rayos del sol se filtraban entre las ramas, iluminando el pequeño camino que conducía al estudio fotográfico, donde James había citado a Tudip para una sesión de fotos nupcial muy especial. El aire era fresco y tranquilo. Tudip bajó del coche con una sonrisa suave en los labios. No sabía exactamente qué había preparado James, solo que le había dicho que no se preocupara por nada, que viniera con el corazón contento. Cuando un empleado del estudio trajo una caja grande y elegante con un lazo plateado, Tudip se sorprendió ligeramente. Abrió la tapa con delicadeza, retirando una a una las capas de papel de seda blanco, hasta que se detuvo de golpe. Sus ojos se congelaron, como si acabara de ser golpeada por una realidad cruel. El vestido de novia en su interior estaba completamente arruinado. La parte delantera había sido cortada con tijeras, el encaje desgarrado, y manchas de tinta oscura cubrían partes del tejido como heridas. Un leve olor químico flotaba en el aire. Tudip se quedó inmóvil, las manos temblorosas rozando la tela destrozada como si aún no pudiera creer lo que veía. Desde algún lugar detrás de ella, la voz de Tran, la secretaria de James, sonó con fingida sorpresa. «Dios mío, ¿qué ha pasado? Habrá sido un error en el envío». Fingió inclinarse para inspeccionar, aparentando preocupación, pero en sus ojos brilló por un segundo una chispa fría, la satisfacción de quien ha conseguido lo que se proponía. Nadie sabía que Tran, movida por una profunda envidia, había planeado en secreto destruir el vestido. No podía soportar ver cómo James cuidaba a Tudip con tanto cariño, y esta sesión de fotos era algo que ella simplemente no podía tolerar. El estudio entero quedó en silencio. El ambiente se volvió tenso, lleno de miradas confusas. Pero Tudip no dijo una palabra. Se quedó de pie, con la mirada fija en el vestido hecho trizas, como si le hubieran arrancado el alma. Luego, con pasos lentos, fue a sentarse en una silla cercana. Sus ojos se enrojecieron. «No importa, quizá lo podamos hacer otro día», murmuró, con la voz quebrada. Sonrió débilmente, intentando ocultar el dolor. Para ella, ese vestido no era solo una prenda. Era un regalo cuidadosamente elegido por James, una promesa sin palabras, un pequeño sueño que llevaba en el corazón. Pero ahora, ese sueño había sido destruido por manos invisibles y crueles. James llegó tarde debido a una reunión de emergencia. Al entrar al estudio, notó de inmediato el ambiente extraño. Vio a Tudip sentada sola, con la mirada perdida. Un empleado le explicó lo ocurrido y, al ver el vestido, James comprendió al instante que algo no cuadraba. La forma en que Tran evitaba su mirada solo aumentó sus sospechas. No reaccionó con ira, pero su expresión se volvió seria, tensa. Se acercó a Tudip, tomó su mano y la apretó suavemente, como queriendo transmitirle fuerza. «Lo siento. Esto no debió pasar. No estés triste. Te prometo que tendrás un vestido más hermoso, uno que de verdad merezcas». Tudip lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero aún así sonrió. En su mirada quedaba una esperanza, la certeza de que, a pesar de todo, el amor verdadero siempre encuentra la forma de sanar las heridas.
Esa noche, el ambiente en la casa de James estaba silencioso como si nada hubiera ocurrido. Él se quedó frente al vestido de novia destrozado que el asistente había traído del estudio. Las heridas frías de las tijeras y las manchas negras de tinta parecían desgarrar su alma. James apretó los puños, y su mirada se tornó oscura. No necesitaba más pruebas, con solo ver la evasiva mirada y la actuación pésima de Tran esa mañana, entendió todo. James no se enfadaba fácilmente, pero esta vez era diferente. El dolor que Tudip había sufrido no podía ser considerado un accidente. Fue intencional, y él no podía permitir que la mujer que amaba fuera ofendida así. Esa misma noche, llamó a Tran a su oficina. Sin rodeos, la miró a los ojos con voz tranquila pero fría. Sé que fuiste tú. No necesito que lo admitas, solo quiero que sepas que quienes intencionalmente destruyen la felicidad ajena, no tienen lugar aquí. Tran quedó sin palabras, intentó sonreír y justificar, pero James giró la silla y le dio la espalda, una acción definitiva que no requería más explicaciones. Tran se fue en silencio, mientras James volvía a lo más importante, Tudip. Ella aún estaba triste. Aunque no decía nada, James sabía que en su corazón había un vacío enorme, una desilusión que ninguna disculpa podía llenar. Quería hacer algo, no para compensar, sino para demostrarle una vez más que su amor era verdadero. A la mañana siguiente, Tudip estaba sentada tranquilamente en el balcón de su casa cuando James apareció con una caja nueva en las manos. Todavía estaba envuelta en papel de seda blanco y atada con un lazo plateado, pero esta vez no la dejó abrirla sola. Esta vez quiero dártela con mis propias manos, dijo James, con una mirada suave como la luz de la mañana. Nadie podrá quitarnos este momento. Tudip dudó, luego lentamente abrió la caja. Cuando apareció el vestido blanco, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez, el vestido era aún más hermoso que antes. Ajustado en el cuerpo, con la espalda ligeramente descubierta, la falda larga y elegante, y delicados detalles de encaje que parecían pétalos delicados. Pero lo que la conmovió no fue solo la belleza, sino la manera en que James la miraba, como si ella fuera la única persona en el mundo. Lo elegí de nuevo, con más cuidado, dijo él. Pero lo más importante, es que tú aceptes ponértelo y que caminemos juntos hacia nuestra felicidad. Tudip sonrió levemente y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Asintió sin decir nada. Porque la mirada de James decía todo lo que necesitaban. 2 días después, la sesión de fotos de boda se realizó como habían soñado. No había demasiada gente. Solo James, Tudip, el fotógrafo, unos rayos de sol brillando y risas suaves entre un campo de hierba blanca. El vestido ondeaba con el viento, y la mano de James apretaba la de ella con firmeza y seguridad. A veces, la felicidad no viene de grandes cosas. Viene de no soltar la mano del otro después de las heridas. Y lo más importante, de siempre encontrar la forma de empezar de nuevo, juntos.